Sean bienvenidos todos a este tutorial, el cual hace énfasis en el cambio de las unidades de reglaje altimétrico para Colombia. En días pasados se tomó la decisión de hacer una transición del QNH en unidades de pulgadas de mercurio a unidades de hectopascales. Este tutorial contiene información acerca de ello, una breve explicación de las razones y cómo será la mecánica de esa transición. Entonces, espero que la información sea, digamos, valiosa, sea un aporte importante para la comprensión de ello. Bueno, vamos a dar paso a ir hablando un poco sobre algunos aspectos relevantes de la altimetría, sin ser extensos y sin ser de pronto abarcativos de todo. Bueno, la altimetría, ¿eh? La altimetría, ¿qué es la altimetría? La altimetría, pues, es la rama de la topografía que se especializa en la medición de distancias verticales, ¿sí? Es la rama de la topografía que se especializa en medición de distancias verticales. Todo lo que tiene que ver con desniveles a nivel topográfico atañe a la altimetría. A nivel aeronáutico, la altimetría tiene la misma razón de ser, ¿sí? Medir distancias verticales o fundamentarse en el establecimiento de distancias verticales, siempre fundamentado en los valores de presión atmosférica. El valor de presión atmosférica, digamos que es el punto de partida para determinar esas distancias verticales, dependiendo el punto de referencia o el nivel en el que se toma el valor de presión. Un aporte importante de la altimetría para la navegación aérea, digamos que se sustenta en los reglajes altimétricos, en la utilización de los reglajes altimétricos, lo que es QNH, QFE y QNE. El QNH, que es la presión convertida al nivel medio del mar, el QFE es la presión atmosférica a nivel del terreno, a nivel del aeródromo en este caso, y el QNE, que es la presión estándar de acuerdo a la atmósfera tipo de la OASI, ¿sí? La atmósfera, la popular ISA. Entonces, cuando una aeronave regla con el valor de QNH, que es el valor que se le suministra a la tripulación a través de los metales y los especies, cuando se regla el altímetro con QNH, entonces el altímetro arroja una información que es una distancia vertical, una longitud en pies entre la aeronave y el nivel medio del mar, ¿sí? Eso le llamamos altitud. Cuando el reglaje de referencia es el QFE, que como dijimos es la presión a nivel del terreno, en este caso a nivel del aeródromo, entonces el altímetro nos dará una distancia vertical teniendo como punto de referencia el aeródromo a lo que le llamamos altura. Y cuando se regla con QNE, que es el valor estándar, según la atmósfera tipo LOASI, que no es otra cosa que la superficie de presión en donde reina el valor de 1003 hectopascales o 29,92 pulgadas de mercurio, cuando se regla el altímetro con ello, el altímetro nos arrojará una distancia vertical con respecto a esa superficie de presión, que es lo que llamamos niveles de vuelo. Por lo tanto, digamos que estos conceptos de altitud, altura, nivel de vuelo van ligados estrechamente a los reglajes altimétricos, QNH, QFE y QNE. Son, digamos que, dos concepciones diferentes que van relacionadas. QNH, QFE y QNE, valores de presión atmosférica expresados a partir de ahora fundamentalmente en hectopascales, y lo que es altitud, altura y nivel de vuelo son distancias verticales que van ligados a ello. Bien, entonces esto está en algunos videos, tutoriales de aquí del canal que los pueden en algún momento ver y por si hay alguna duda sobre ello. Acá pues nos centramos en el cambio de reglaje. Bien. Aquí algunos aspectos teóricos, ¿eh? La presión atmosférica, o bueno, el aire pesa, la atmósfera pesa, y el peso que ejerce por unidad de superficie es lo que llamamos presión atmosférica. La presión atmosférica disminuye con la altura
y es decir, a medida que nos elevamos, disminuye, a medida que descendemos, aumenta, tal como nos lo da a conocer esta gráfica, que es el gráfico típico del comportamiento de la presión atmosférica. En algún momento, a través del experimento llevado a cabo por Evangelista Torricelli hace muchos años, se utilizaron digamos que como unidad de medida, la pulgada de mercurio. La pulgada de mercurio, pues, es una medida equivalente dependiendo de ese experimento que llevó a cabo Torricelli, en donde utilizó el mercurio almacenado en una cubeta y también almacenado en un tubo de sección de 100 centímetros, y que a través de este experimento pudo establecer un equivalente con respecto a la presión que ejercía el aire por unidad de superficie. Entonces se empezó a utilizar la pulgada de mercurio también como una medida opcional de la presión atmosférica, pero en realidad, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, tal como está representado acá en esta tabla, la unidad de medida de la presión atmosférica es el pascal, y que a nivel aeronáutico se utiliza el hectopascal, que es una derivación de este, y que equivale a 100 pascales. Digamos que es una de las razones que se avisoran, ¿no? O que se tienen en cuenta, o que son más palpables del por qué el cambio de reglaje. Porque de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, el pascal es la unidad de medida de la presión atmosférica. Bien. ¿Qué sucede, hombre? Que acá algunos países todavía hoy utilizan el QNH, que es el reglaje altimétrico que se da a conocer en el cuerpo del metal o de la especie, expresado en pulgadas de mercurio, tal como el experimento de Torricelli, ¿sí? Pero bueno, de un tiempo para acá, por recomendación de la OMM y la OASI, se ha venido migrando a la utilización del hectopascal como unidad de medida para esta variable. Entonces, aquí en Colombia se ha tomado la decisión ya desde el 3 de diciembre de hacer ese cambio y esa transición. Bien, le vamos a seguir acá mostrando aspectos relevantes de ello. Bien, aquí podemos observar, digamos que en esta gráfica, los conceptos de QNH, QFE, QNE y su relación con los conceptos de altitud, altura y nivel de vuelo. Como decía ahorita, para que esto quede claro, sí, aquí tenemos una aeronave. Cuando esta aeronave regla con el valor de QNE, que no es otro que este que está acá, 1003 hectopascales, acuérdense de la atmósfera ISA o estándar, esta superficie de presión de 1003 hectopascales es la que se tiene en cuenta para el establecimiento de los niveles de vuelo. Bien, cuando se tiene como referencia el QNH, que es la presión convertida al nivel medio del mar, entonces eh, el altímetro arrojará una información que no será otra cosa que una, una distancia vertical con respecto al nivel medio del mar, que la llamamos altitud. Y cuando la referencia del QFE, que es la presión al nivel del aeródromo, entonces esa distancia vertical cobra el nombre de altura. La elevación es la distancia entre el nivel medio del mar y un punto de referencia en tierra, que en este caso, si es como estamos hablando de meteorología aeronáutica, pues en este caso el aeródromo. Entonces, esa distancia es la que nosotros llamamos elevación. Bien, podemos decir que la altitud es igual a la altura más la elevación, como una ecuación ahí referencial. Bueno, eh, acá podemos observar la relación entre QNH y QNE. Aquí en Colombia, la altitud de transición es de 18.000 pies, el nivel de transición es de 19.000 pies y la separación, esos 1.000 pies de separación teóricos entre el nivel de transición y la altitud de transición es lo que conocemos como capa de transición. Bien, cuando se vuela en la altitud de transición o en niveles inferiores, siempre se debe arreglar con QNH. Cuando se vuela
en el nivel de transición o niveles superiores, entonces se debe arreglar con QNE. Se vuela con referencia a altitudes por debajo o en la altitud de transición o por debajo y de acuerdo a niveles de vuelo a partir del nivel de transición. Entonces, en la capa de transición, cuando la aeronave va en ascenso, debe arreglar una vez entra a la capa, debe arreglar con QNE, pero cuando viene en descenso, entonces una vez entra a la capa, debe arreglar con QNH, ¿vale? Es básicamente la dinámica. Aquí, pues, esto está un poco más ampliamente explicado en los otros tutoriales. Esto acá es simplemente como para llevar una referencia, como para poner en contexto lo que representa el cambio de reglaje. Listo. Vamos a ir acá y aquí pues podemos ver lo que de acuerdo al documento 306, el manual de claves de la OMM, el documento 306 de la OMM, eh, dice acerca del QNH, del ajuste altimétrico QNH. Y bueno, básicamente dice que cuando está precedido por la letra Q es porque la unidad en la que se difunde es en hectopascales y cuando está precedido por la letra A, la unidad en la que se difunde es con NHS en pulgadas de mercurio. Em, Básicamente, entonces aquí podemos ver a través de dos ejemplos cómo uno está representado, ¿sí? Está representado en pulgadas de mercurio y el otro representado en hectopascales. Este primero, aquí tenemos 1008 hectopascales en el QNH y acá tenemos en pulgadas de mercurio 30,25 pulgadas de mercurio en este reporte del aeropuerto El Dorado de Bogotá. En el de Barranquilla, que es un ejemplo hipotético hasta el momento en que se generó este documento, entonces la divulgación de ese ajuste altimétrico del QNH está en hectopascales. Bien, entonces vamos a seguir mirando acá. Y esto es lo que digamos que entraña el cambio de unidades en el ajuste altimétrico, que es básicamente una configuración o una estructuración del reporte meteorológico tal como está acá en los ejemplos. Entonces, a partir del 3 de diciembre, como les decía, de este año, en el cuerpo del reporte meteorológico irá la información del QNH en hectopascales y como medida transitoria en digamos que en esa posición en la que se deja para la información que se comparte de carácter nacional, lo que llamamos el RIMARC. Entonces allí irá la información de QNH en pulgadas de mercurio, equivalente a la que está en el cuerpo del metal o la que irá en el cuerpo del metal, que serán hectopascales. Entonces, aquí podemos verlo. ¿Qué se va a hacer? ¿O qué se está haciendo ya? Lo siguiente. Entonces, aquí en el cuerpo del metal se coloca la información en hectopascales y como medida transitoria, les repito, irá el valor de QNH también, pero en unidades de pulgadas de mercurio en el RIMARC. Y en el RIMARC será el último valor que se divulgará. Es decir, si tengo otra información que tengo que compartir también en el RIMARC, en ese espacio específico para intercambio nacional, el valor de QNH en pulgadas de mercurio siempre será el último valor, así como está en todos los ejemplos. Aquí, por ejemplo, para este reporte de Barranquilla, ¿sí? Como es el único dato, pues irá el solo. En cambio, para este de Bogotá, que fue el primero, hay otra información que va en el RIMAR. Esa información irá primero que el valor de QNH en pulgadas, ¿vale? Así como también lo tiene el reporte de Leticia, que es este tercer renglón que podemos ver allí, ¿sí? En todos, este valor o esta información debe ser la última dentro del RIMAR, es decir, el QNH expresado en pulgadas de mercurio.
Y aquí en el cuerpo del metal ahora irá siempre expresado en hectopascales. Debemos recordar que cuando la información está difundida en hectopascales es una cifra entera y cuando está difundida en pulgadas de mercurio, las dos últimas cifras son decimales. Es decir, para este último caso, la información en pulgadas de mercurio es 29,90 pulgadas de mercurio y para hectopascales son 1012 hectopascales. Bien, que quede eso claro. Bien, eso es básicamente lo que a nivel de estructura de los reportes va a cambiar eh, eh, acá para Colombia. Ya esto lo han hecho otros países, ya han hecho esa transición. Y la medida de seguir colocando el QNH en pulgadas de mercurio en el RIMARC es transitoria mientras hay una adaptación de las aerolíneas y todo el personal aeronáutico a esa medida. Bien, entonces vamos a ver acá como un ejemplo en los sistemas EIWOS, que son los sistemas automáticos que dan información acerca de, de la meteorología en los diferentes aeródromos de Colombia. La extracción de esa información será de la siguiente manera. Se tomará el valor, ojo, esta es una recomendación OMM y OASI, se tomará entonces el valor en hectopascales del QNH, redondeando siempre al entero inferior, lo que es básicamente quitar el decimal. Es decir, la información que se trasladará al reporte meteorológico va a ser ese valor en hectopascales, pero sin el decimal, es decir, redondeando siempre al entero inferior, independiente cuál sea el valor del decimal que sigue. Y el valor tal cual está allí en pulgadas de mercurio se trasladará al RIMARC, ¿sí? Anteriormente, pues aquí está lo que hacíamos o lo que se hacía. Hoy en día, esto es lo que se hace. Repito, el valor de QNH en hectopascales se traslada al cuerpo del metal precedido por la letra Q, suprimiendo el decimal, lo que es lo mismo que decir que redondearlo al decimal inferior. Y el valor tal cual está allí, quitando el punto y precedido por la letra A del QNH en pulgadas de mercurio, irá o se trasladará al RIMARC, siendo siempre esta la última información del RIMARC. Bien, y por ende la última información del metal. Bien, entonces, espero que eso haya quedado claro. Acá hay otra interfaz gráfica de los egos, especialmente este que es el egos digamos que la pantalla del egos en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Lo mismo, se va a tomar el valor en hectopascales, suprimiendo el decimal, que es el número 3 y se trasladará acá al reporte, precedido por la letra Q, y el valor en pulgadas de mercurio, lógicamente quitando el punto y precedido por la letra A, irá al remarque. Sí, creo que eso queda claro allí para que tengamos una idea de ello. Eh, bien, y acá podemos observar, bueno, esto es una pregunta, ¿eh? ¿Por qué rondear el entero inferior? Entonces, aquí hay una respuesta, que utilizando la unidad de medida del QNH, la pulgada de mercurio, existe mayor precisión. Es decir, cuando se utiliza la pulgada de mercurio, que en realidad no es la pulgada de mercurio como tal, porque si ustedes han escuchado lo que he dicho, los dos últimos valores cuando se utiliza la medida de pulgada de mercurio para dar a conocer el QNH, los dos últimos valores son decimales. En realidad se reporta entonces en centésimas de pulgadas de mercurio. Entonces, cuando se reporta de esa manera, hay mayor precisión, dado que la unidad es, digamos que una unidad más reducida. Bien, sin embargo, es bastante probable, como dice aquí, que cuando se utiliza la medida de hectopascales se puede brindar una mayor seguridad, especialmente ¿por qué? Por el redondeo siempre al hectopascal inferior al entero inferior. Ese redondeo al entero inferior garantiza seguridad para el aterrizaje de la aeronave. Si este fuera el dato único que utilizaría la aeronave para ello. Bien,
Aquí pues lo que se quiere representar, y ya para terminar, lo que se quiere representar es que en un intervalo de un hectopascal, sí, en un intervalo de un hectopascal, como está aquí en rojo, pueden haber varias medidas en centésimas de pulgadas de mercurio. Por ejemplo, 2982, 2983, 2984, 2985, 29,85 pulgadas de mercurio, 29,84 pulgadas de mercurio, 29,83 y 29,82 entran en un intervalo, sí, haciendo las equivalencias, en un intervalo una de un hectopascal. Entonces, ahí voy a que la unidad en pulgadas de mercurio, en centésimas de pulgadas de mercurio, puede ser más precisa, pero utilizando el hectopascal fundamentado en el redondeo siempre al entero inferior, se puede garantizar mayor seguridad. Entonces, vamos a mirarlo de esta manera. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver estas dos gráficas que están aquí, ¿sí? Vamos a ver el caso en el que se redondea al entero inferior. Cuando se redondea al entero inferior, ¿qué se hace en realidad? Cuando yo tengo un valor, por ejemplo, de 1012,7 hectopascales y hago un redondeo solamente a 1012, entonces yo lo que estoy es dando una información de que, como es el QNH, el nivel medio del mar no va a estar aquí, sino acá. Sí, porque estoy dando un valor menor. 1012 es menor que 1012,7. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, el nivel medio del mar no está aquí, sino está acá. Lo traslado un poco hacia arriba. Entonces, eso mismo se refleja en términos de acá a nivel de pista. Sí, eso se refleja a nivel de pista también. Entonces, lo que vamos a tener es que también es como si trasladáramos un poco la pista hacia arriba, un poco la pista hacia arriba. Entonces, como el nivel medio del mar está en 1012, también se corre un poco en términos de pista, el nivel de la pista, un poco más arriba. Entonces, la aeronave al aterrizar, eh, dado los valores que tiene, podría considerar que la pista está a este nivel, intentará aterrizar creyendo que la pista está allí, pero en realidad la pista está un poco más abajo. Ya cuando la aeronave llega a este punto, ya viene preparada, de tal manera que estos, estos pies de más que recorre, pues no representan un peligro para ella, porque ya viene preparada para el aterrizaje y esto no va a crear ningún tipo de complicación que la aeronave pueda aterrizar sin problema. Por eso siempre se redondea al entero inferior. Ya, ¿por qué no se redondea al entero superior? Porque entonces ocurriría lo contrario, ¿vale? Ocurriría lo contrario. Esto, si yo tengo 1012,7, el mismo valor, pero ahora no redondeo al entero inferior, sino al entero superior, sí, redondeo al entero superior, entonces, entonces, podré en algún momento dado inducir a un incidente, ¿sí? A un incidente en donde la aeronave pueda hacer un aterrizaje muy abrupto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, hombre, si yo lo redondeo al entero superior, estoy diciendo que el nivel medio del mar no está aquí, sino que está un poco más abajo, ¿eh? Está un poco más abajo. Lo mismo ocurre en términos de pista. Estoy, digamos que desplazando la pista también un poco hacia abajo. Entonces, la aeronave, cuando se prepara para el aterrizaje, creerá, si doy ese dato, que la pista está un poco más abajo de lo que está realmente. Vendrá preparado para un aterrizaje en este punto, pero se encontrará con la pista antes. Y al encontrarse con la pista antes, eso puede generar un choque fuerte, digamos que un aterrizaje muy abrupto que puede generar un incidente. Por eso, cuando digo que utilizando las unidades de hectopascales bajo la recomendación de siempre redondear al entero inferior, se garantiza un poco de más seguridad, a pesar de que la precisión sea más notoria cuando se utilizan centésimas de pulgadas de mercurio.
como se venía haciendo anteriormente. Así que básicamente eso es lo que entraña el cambio de reglaje. Espero que la información haya sido de utilidad y bueno, estaré atento para seguir generando algunos otros tutoriales que desde mi punto de vista considere que les pueden servir para la comprensión de todo lo que entraña la meteorología aeronáutica. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en un nuevo tutorial.